Bueno, hoy les quiero hablar de lo que la gente ha llamado también, de un modo más general, la paradoja de la identidad. Pero antes de entrar a explicar esta paradoja, porque pretendo darle su solución, más conocida como la paradoja de Teseo, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración para que no pierdan el hilo de los videos anteriores. Eh, Déjenme decirle lo siguiente. En aras de la comprensión del todo, varias de mis observaciones son contextuales. Si yo digo unas cosas que después las voy a negar, ¿ok? Porque esto es así. No hay otra forma de evadirlo. Ya le expliqué que mi conocimiento está integrado como sistema y son momentos que tienen que ser, hay que irlo comprendiendo por etapas, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Deben tomarse como relativamente ciertas esas observaciones, muchas de ellas, algunas observaciones, ¿no? Ajustadas para un contexto determinado. Por ejemplo, he tomado la función de onda como ejemplo de evolución de una función en el tiempo, ¿verdad? Es algo que aplica para el concepto general de función. Sin embargo, yo la usé como ejemplo porque es una función matemática. El concepto de función matemática es así. Y entonces, pues, utilicé el ejemplo de la función de onda. Pero en la mecánica cuántica pasan cosas muy raras. Y yo al final de todos estos vídeos quizás termine hablando de mecánica cuántica. Entonces ustedes van a ver cómo todo el mundo se le va a virar al revés. Todas las cosas se le van a virar al revés. Pero por ahora tienen que ir entendiendo así para que, obviamente, paso a paso para que lleguen al final, ¿verdad? En realidad, en la mecánica cuántica sucede algo que va a fundamentar toda la idea básica que está debajo de todos estos vídeos. Es la confirmación más sólida que hay de toda la manera en que yo he estructurado mi pensamiento. Por eso la función de onda en realidad se tiene, no vamos a decir que evoluciona, pero bueno, así es como se dice, ¿no? Para no utilizar el estrecho concepto de evolución. Pero tiene dos modos de manifestarse, y yo lo voy a explicar después. Uno de ellos es evolutivo, mediante una superposición de estados, y el otro es al revés, es un colapso donde toda esa superposición colapsa, ¿verdad? Todo esto se va a ir entendiendo poco a poco. Pero no hay contradicción, es lo que le quiero decir, no hay contradicción. Es así para que ustedes lo entiendan, ¿no? Hay otros pasajes que recuerdo haber dicho, por ejemplo, como el que nos ocupa hoy, ¿no? Eh, en un vídeo digo que la palabra es la cosa y en el siguiente digo que las taxonomías, los nombres, refiriéndome a las especies, no son cosas. Tampoco hay contradicción, ¿ok? Tampoco hay contradicción. Es que lo tengo que usar necesariamente así. Y para explicar que no hay contradicción, hoy vamos a abordar la paradoja, la famosa paradoja del barco de Teseo, para que ustedes entiendan. Vamos a ver qué pasa con esta paradoja. Primero se las cuento rapidito. Esto es sabemos de ella por Plutarco. Plutarco es el que nos legó esta paradoja. Y en dos palabras, lo que nos dice es que Teseo fue a Creta a luchar contra el Minotauro. Teseo derrotó al Minotauro y regresó a Atenas. Entonces el barco ese con que Teseo fue, pues se le fueron, el barco estaba bastante usado y bastante viejo y se le fueron reemplazando las tablas, ¿no? De manera que al final el barco terminó, esta nave de Teseo terminó con todas las tablas y todas sus partes reemplazadas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿es el mismo barco o no es el mismo barco? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. Eso es una paradoja porque no hay manera no existe forma de explicar esto. Y ya le decía que le llaman la paradoja de la identidad. Algo así, porque aplica también al tema de la identidad, incluso en las personas, no en las cosas solamente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Porque los filósofos, nos dice Plutarco también, siguieron pensando acerca de este asunto y entonces pues se complicó la cosa, ¿no? Pues se trata del mismo barco, no se trata del mismo. Y después pues se hace otro aporte al tema de esta paradoja y se dice, bueno, si todas estas tablas viejas se recuperan y se construye otro barco, entonces ¿cuál es el barco de Teseo? ¿El nuevo o el viejo? Fíjense ustedes.
Entonces es muy difícil contestar a estas cosas, por algo es una paradoja, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios, vayan pensando, a ver si hay a ver qué respuesta le dan. Yo les puedo adelantar la mía. Y recuerden lo que yo les había dicho de la palabra, que la palabra toma el lugar de la cosa. O sea, ¿cómo explicar que, por ejemplo, el gato que usted ve por la mañana en el jardín sea el mismo gato de por la tarde? ¿Cómo explicar eso? Entonces, en el caso de del barco de Teseo, creo que las tablas, nuevas o viejas, nunca fueron ni son las mismas. Recuerden que las cosas físicas están en un constante cambio, como lo está usted, como lo estoy yo, constantemente cambiando. No son las mismas, nunca son las mismas. Recuerden lo que decía Heráclito, nadie puede, bueno, es Platón el que lo dice, ¿no? Pero se le atribuye a Heráclito. Nadie puede entrar dos veces en un mismo río, ni tocar dos veces una sustancia mortal, decía, porque constantemente las aguas están cambiando, entonces el río se supone que es distinto, ¿no? Entonces, yo les decía que en este caso las tablas nuevas o viejas nunca fueron ni son las mismas. La identidad la confiere el plano sísmico de existencia que cobra ese montón de tablas al ser designadas como barco. Por eso yo les decía, nosotros bregamos con la palabra, no con las cosas físicas, ¿verdad? Lo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, piensen, ustedes son los mismos ahora que los que eran cuando estaban en high school. Ustedes dicen, no, yo estuve en high school. Usted es el mismo. Usted ha cambiado completamente de cuando estuvo en el preuniversitario, en la high school. Ha cambiado completamente, pero no solamente porque han pasado los años y está constantemente cambiando, sino que las mismas células se están regenerando y ya usted tiene, el cuerpo humano llega un momento en que tiene todas esas células, prácticamente la mayoría de sus células cambiadas. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene a nivel atómico? Todo es diferente. ¿Qué es lo que se mantiene ahí que usted pueda decir que es el mismo, la misma persona, el mismo del que estaba en la high school o en el preuniversitario? ¿Cómo que es el mismo? Piensen eso. Entonces, eso permanente, ¿quién es el que confiere esa permanencia, permanencia de las cosas? Eso que también llaman identidad. ¿Qué es lo que la confiere? Bueno, desde mi punto de vista, ese es justamente ese plano sísmico de expresión al que nosotros nos elevamos cuando cobramos la representación del yo. Y entonces ya lo que tenemos es un representante. El barco representa a todas, es representante, pero que sustituye a la cosa, ¿verdad? Ocupa su lugar. Así, recuerden el quid pro quo, una cosa en lugar de la otra que caracteriza lo que llamamos espiritual. O sea, lo espiritual es un juego a través de lo material, pero lo que vale, lo que tiene valor es lo espiritual. Lo material no vale nada. Pero es necesario que esté ahí porque lo espiritual encarna en lo material. Esa relación de encarnación, ¿verdad? Es lo mismo que es el sentido, es lo mismo que usted ve en el dinero, te explica todas las relaciones humanas. Y lo que hace posible el lenguaje, el pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos que es espiritual, ¿no? Entonces, eso pasa con el yo. Usted es el mismo porque usted está... El yo es su representante, ese no cambia. Usted físicamente obviamente cambia cada segundo, no permanece, pero su yo está ahí como su representante. Una vez que usted dijo yo, o sea que usted pudo dar ese paso hacia la conciencia racional que establece el yo y su contraposición con el objeto del yo, ese saber del yo por oposición a cosas objetivas y saber del objeto por oposición al yo. Una vez que usted hace eso, recuerden que es a los dos años y medio de vida cuando cobra esa representación, pues usted entra en lo que es el plano sísmico, ¿verdad? Y por eso su lenguaje cambia y es proposicional. Y la realidad, pues, obviamente, se le desdobla en objetivo y subjetivo y todas esas cosas que hemos hablado. Entonces, ese yo no va a cambiar, aunque usted tenga 90 años, usted va a ser yo, el mismo yo. Ese es el que no cambia, pero ese es su representante. Lo que pasa es que él no está sometido como signo, que ha ocupado el lugar de la cosa física, él no está sometido al paso del tiempo. Usted sí. O sea, usted, cuando digo usted, no usted como yo, sino su cuerpo, su carne, ¿verdad? Su carne es lo que se descompone. Bueno, entonces a la pregunta de si sigue siendo el mismo barco, la respuesta es el mismo barco, a mi modo de ver, es el mismo barco, pero las tablas no son las mismas, nunca lo fueron, ni siquiera cuando esas tablas no necesitaban ser reemplazadas. Ellas son cada vez distintas, ellas están sometidas
al implacable paso del tiempo, ellas van transformándose constantemente. No necesita que usted haga un corte y ahora son nuevas, ahora son viejas, no, ellas siempre son distintas. Así que el barco es el mismo porque usted con lo que brega es con esa representación del barco, con esa palabra barco, que es el representante que no cambia, representante en el plano sísmico como su yo, ¿verdad? Que no está sometido al tiempo. Entonces, obviamente sigue siendo el mismo barco, pero las tablas no son las mismas porque nunca lo fueron. Ahora, esta cosa que complica más, ¿cuál de las dos? ¿Cuál de los dos sería? Una vez que está completamente reemplazado el barco y se ha construido con los desechos el otro, ¿cuál de los dos sería el barco de Teseo, el nuevo o el viejo? Esta pregunta sí es un poco... tiene su truco, ¿no? Una pregunta trucosa, vamos a decirle, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, la respuesta que yo le daría es que ¿cuál de los dos es el barco de Teseo? Mi respuesta es el barco reconstruido. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el barco reconstruido? Bueno, el barco reconstruido solo hay uno. Y ese podría ser el nuevo. Ahora bien, el otro sería entonces un montón de chatarra incapaz de flotar. No hay necesidad. Con eso usted no puede construir un barco. Si no hubiera necesidad de cambiarla, entonces la cosa sería distinta. ¿Por qué? Si las tablas todas se cambiaron estando en buen estado, ese barco, ¿no? El barco... o siendo estas tablas funcionales, entonces el barco reconstruido sería el segundo. O sea que aquí ya esto no tiene que ver con la identidad. Esta segunda pregunta que se hace en la paradoja es un truco que se hizo después. Esto no pertenece al contexto griego. Y entonces, en ese caso sería el segundo, el de las tablas más viejas. Y apunté aquí. Aquí también hay dos. ¿Okay? Aquí habrían dos barcos. Uno original, reconstruido y una copia. O sea que siempre el barco reconstruido es la respuesta porque siempre va a haber uno. En ese segundo caso también habría un barco reconstruido que sería con las tablas viejas. El mismo barco se reconstruyó, se desmontó y se reconstruyó con las tablas viejas y entonces la copia sería, entonces ese sería el original y la copia sería el llamado barco nuevo. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que la respuesta, para no dejarnos engañar, siempre sería esta segunda pregunta que, como te le dije, se agregó después. Pues, ¿cuál de los dos? El barco reconstruido, señores. Ese sería el barco de Teseo, el barco reconstruido. De una forma, con las tablas viejas, con las tablas nuevas, pero siempre hay uno solo, que sería el barco reconstruido. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, me lo dejan aquí en los comentarios. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, sí, ya creo que ya me tengo que ir despidiendo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo vídeo y por favor, déjenme un like, eso me ayuda al canal para que el canal pueda crecer, ¿verdad? Entonces, el que no se ha suscrito, pues si le gusta y le interesa el canal, pues que se suscriba, ¿ok? Nos vemos. Muchas gracias.